En nuestra vida nos encontramos con muchas puertas. Puertas que nos acercan a Dios y puertas que nos alejan de Dios. Y está en nuestra decisión elegir la correcta para alejarnos o para acercarnos. En el Salmo decía algo muy importante: yo soy el buen pastor. Pero si nosotros distinguimos entre un buen pastor y un mal pastor o un falso pastor, hay mucha diferencia. Porque los falsos pastores obviamente hacen su trabajo por un sueldo, pero cuando llega el momento de la prueba, van acompañando al rebaño. Llegan los lobos y sopesan mi sueldo con su vida y dicen: no hay comparación. Que despeluque a todas las ovejas y yo corro, yo huyo, porque mi vida vale más que ese sueldo que me dan. No importa que me corran, porque es mi vida. Pero un buen pastor está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, porque no lo hace por un sueldo, lo hace por un llamado, lo hace por una vocación. Y lo interesante está en que un buen pastor conoce tanto las ovejas que sabe lo que necesitan y lo que no necesitan. En el Salmo nos describe perfectamente lo que sabía un pastor, y Jesús lo sabía, por eso se los explica así, porque ellos conocen el trabajo de un buen pastor. Guía al rebaño por muchos kilómetros para llevar a las ovejas a pastos verdes donde puedan comer. Un pasto bueno, un pasto que les ayude a crecer, a engordar. En cambio, un mal pastor, pues automáticamente los va a llevar al primer pasto que haya por ahí, para que no se mueran de hambre. Pero el buen pastor los va a llevar a donde es un pasto abundante. Y luego dice el Salmo: nos unge la cabeza. ¿Qué es lo que pasaba con las ovejas? El buen pastor sabía que las ovejas no ven mucha distancia, ven a lo corto, entonces con mucha facilidad chocan. Entonces se lastiman, se hacen una herida y con la sangre se les paran las moscas. Y luego se asustan porque oyen las moscas que se atoran en su lana y hacen que choquen todavía más. El buen pastor sabía que necesitaba ungirlas con aceite y con perfume para que las moscas no se pararan y no se siguieran lastimando. Entonces había que sujetarlas, ponerles el aceite, aunque les ardiera un poco, aunque les doliera, pero sabía que con esto se iban a curar porque no iban a seguir chocando. Pero el pastor lo sabía. Un falso pastor las deja. Dice también el Salmo: los lleva a beber a aguas tranquilas. ¿Por qué las aguas tranquilas? Está interesante. Retomando la idea de estas ovejas que no ven a distancia, el pastor sabía cuando tenían sed, los llevaba a los ríos. Pero como las ovejas no saben nadar, necesitaba hacer una represa con poquita agua para que ellas pudieran llegar y con confianza bebieran agua, porque si no, no toman agua, se mueren de sed. Si ven el río encrespado, no se acercan por miedo y mueren de sed. El pastor tenía que saber colocarles el agua correcta para que bebieran. Y luego dice: hace recostar a las madres. El Salmo completo. ¿Qué es lo que pasaba? Si les daban demasiado de comer a las ovejas no tienen ese sentido para decir: estoy llena, ya no tengo que comer. No, si hay comida siguen comiendo. Más que lo que puede digerir su aparato digestivo. Entonces el pastor tenía que saber: esta oveja ya está demasiado gorda, está comiendo demasiado, le va a dar una digestión. La tomaba, la acostaba y la sujetaba para que le hiciera digestión. Todo esto tenía que saber un buen pastor, conocer totalmente a sus ovejas, saber cuál era la más tragona, cuál chocaba, cuál tenía más miedo, cómo hacerle. Ese es el buen pastor. Ahora, ¿a quién vamos siguiendo nosotros? Todos estamos siguiendo algo, sea el dinero, la fama, la belleza, el poder. ¿Qué estamos siguiendo? Si no conocemos a Cristo, que es nuestro buen pastor, estamos siguiendo a alguien más que no nos lleva a donde
identificarlo y saber que Él nos ama y que cuando nos recuesta y que cuando nos sana, cuando nos cura, es por nuestro bien, porque Él nos conoce, sabe lo que necesitamos y también lo que no necesitamos. Pero esta decisión se hace todos los días, porque el buen pastor siempre está ahí, porque no nos deja de amar y nosotros a veces seguimos a otros falsos pastores que nos llevan solo a ser acechados por el demonio o por los lobos, siguiendo esta misma metáfora. Hermanos y hermanas, hoy Cristo nos recuerda que es un buen pastor, porque nos ama, porque no nos traiciona, porque está dispuesto a dar su vida por nosotros, y así lo ha hecho, y nos ha mostrado su amor. Y si nosotros escuchamos las Escrituras, estamos convencidos que sus promesas se han hecho vida, porque ha cumplido de una en una sus promesas de amor para con nosotros. Entonces es más difícil no seguirlo, porque hemos identificado al buen pastor, aquel que nos ama como nadie, aquel que nos quiere más que nadie, aquel que nos va a dar aquello que necesitamos, aunque nosotros no lo sepamos, porque está sobre el tiempo, está sobre todo. Y esto lo tenemos que saber, porque nos equivocamos con tanta facilidad, creyendo que vamos siguiendo a un buen pastor, pero estamos errados. Solo Él es el buen pastor. Necesitamos entrar por Cristo, porque Él nos ofrece la santidad, Él nos ofrece la salvación, nos ofrece un cielo eterno, si nosotros estamos dispuestos a confiar totalmente en Él. Todos tenemos muchas dudas y quisiéramos saber hacia dónde vamos. El camino es muy largo. La santidad y el reino de los cielos no es una carrera que se llega de un momento a otro, se aceleramos. No, es de resistencia y es confiar en Cristo. Y si nos lleva por un lugar